Concendo Sodalitas. El silencio de la mente. El portal interior al yo soy. Saludos a los fratres y sorores de Concendo. El ser humano se ha habituado a una mente inquieta, ruidosa, que rara vez descansa. Los pensamientos se suceden como olas en un mar agitado. Recuerdos del pasado, proyecciones hacia el futuro, cálculos interminables, expectativas y temores. Esta corriente incesante levanta un velo espeso que nos impide percibir la claridad simple de lo que es. Comprende, frater o soror, la mente es un don, pero no es el centro del ser. Fue concebida como instrumento para transitar las formas y experiencias, pero no como soberana de la conciencia. Cuando nos confundimos con sus movimientos incesantes, oscurecemos la presencia radiante de la conciencia una, que permanece intacta detrás de cada pensamiento, como el sol que nunca deja de brillar, aunque quede velado por densas nubes. La verdadera sabiduría no nace de razonamientos elaborados ni de la acumulación de informaciones, sino de lo que emerge en el espacio silencioso entre los pensamientos. En ese intervalo florecen la intuición y el amor incondicional, vibraciones que no se explican, sino que se reconocen de inmediato en el corazón. La intuición es un relámpago en la noche. El amor es el calor que abraza todo sin distinción, como el sol que no elige a quién iluminar. Es fundamental comprender que no existen realidades más o menos reales. Lo que llamamos vida y lo que llamamos muerte, lo que nombramos materia y lo que nombramos espíritu, son manifestaciones de la misma fuente. Todo lo que aparece, un cuerpo, una emoción, un pensamiento o una visión sutil, son formas efímeras que surgen y se disuelven en el campo ilimitado de la conciencia. La liberación no consiste en cambiar un plano por otro, sino en reconocer que todos son proyecciones del mismo sueño. La mente indisciplinada erige muros, creencias rígidas, imágenes fijas, identidades cristalizadas. La mente silenciosa, en cambio, revela que nada es estático. Todo fluye, todo danza, todo brilla como un espejismo. En este reconocimiento se disuelve la ilusión de un yo separado, y lo que permanece es la presencia indivisible que siempre fue. El mundo entero se muestra como un canto pasajero, que nace, resuena y se desvanece dentro del silencio que lo sostiene. Por eso, la práctica es esencial. No se trata de forzar la mente, sino de suavizarla con ternura. La práctica comienza simple. Observa tu respiración. Inspira lentamente, siente el aire en tu interior, expira y percibe el reposo entre un soplo y otro. En ese pequeño intervalo, el silencio ya está presente. Observa también tus pensamientos, deja que surjan y se vayan, como nubes que atraviesan el cielo. No luches contra ellos ni los sigas, solo contempla. Poco a poco se descubre que hay algo inmutable en nosotros que siempre está allí, vasto, intacto, puro. Vuelve también al corazón. Allí habita un lago sereno, capaz de reflejar lo infinito. Cuando la atención reposa en ese centro, la mente naturalmente se aquieta, como un niño cansado que se acoge al regazo de su madre. Allí palpita el amor unidad, energía silenciosa que disuelve fronteras, cura divisiones y revela que no hay dos, sino un solo ser, eternamente presente en todas las formas. Recuerda, frater, no eres la voz que charla en tu cabeza, eres el silencio que la escucha. No eres la tormenta que pasa, sino el espacio que la contiene. Domar la mente no es negarla, sino devolverla a su lugar correcto, instrumento, no identidad. Cuando la mente descansa,
La conciencia una se revela como lo que nunca estuvo oculto. El yo soy brilla sin esfuerzo, fundamento de todas las experiencias, testigo silencioso del tiempo y de las formas. Este es el silencio de la mente, no ausencia, sino plenitud, no vacío, sino totalidad. Aquí la Conchendo encuentra su verdadero hogar, en el reconocimiento de que todo lo que es, visible e invisible, transitorio y eterno, no es otra cosa que la unidad contemplándose a sí misma. Y en ese instante, frater, no hay buscador ni buscado, no hay camino ni meta. Solo está el silencio que sostiene todas las voces, la paz que atraviesa todos los mundos, la luz que jamás se apaga. En la eternidad del yo soy. Sinceros deseos de ascensión. Conchendo Sodalitas.